Dios bendiga, Baruch Hachén, la paz y la misericordia de Dios sea con ustedes una vez más. Hoy vamos a estar hablando acerca de Jesús. Vamos a hablar acerca del viaje de Jesús, su peregrinación a una región llamada la aldea de los ganaderos. A una aldea llamada las aldeas de los ganaderos. En esa región donde Jesús va en una obra de misión para disciplinar, educar y las conductas de aquellas personas que están en aquellas aldeas. Dice que va a predicar y a evangelizar en aquellas aldeas. Entonces Jesús se movió en un viaje de peregrinación y dice que cuando Jesús iba a pasar al otro lado, entonces cuando Jesús dijo vamos y pasemos al otro lado, de repente se forman unos desafíos, guerra y persecución. Porque ¿qué implica pasar al otro lado? Implica guerra, persecución y desafíos. Dice que cuando Jesús iba en ese viaje de peregrinación, se montó él y su discípulo en la barca. Y dice que se formó una tempestad en la barca y una ráfaga de viento violenta que soplaba y daba toda la barca con impetus. Dice la escritura que Jesucristo estaba durmiendo en la pórpola de la barca. Y ahí es cuando los discípulos, atemorizados, enterrorizados, llaman a Jesús y lo despiertan. Para que Jesús sea el que reprenda este mal tiempo, esta tempestad. Y siempre cuando tú vas a pasar al otro lado van a haber desafío, guerra, persecución, van a haber tempestad. ¿Por qué? Porque implica mucho pasar al otro lado. Eso implica mucho pasar al otro lado. Entonces, dice que Jesús levantándose de la pulpa de la barca cuando ellos lo levantaron, dice que Jesús reprendió a los vientos, reprendió la mar y la ráfaga de viento violenta que venía. La reprendió y dice que los vientos cesaron. Es decir, y decían, ¿quién es este hombre que hasta los vientos le obedecen? Es decir, que había una autoridad en la boca de Jesús. Había una autoridad cuando Jesús iba de misión. ¿Por qué esa autoridad debe ir con nosotros? Porque esa autoridad implica a que Dios se manifieste en nuestra vida, a que Dios sea el dador de nuestra vida. ¿Para qué? Para que a donde nosotros vayamos los demonios conozcan el rango de autoridad que Dios ha depositado en nosotros. Entonces, pasar al otro lado implica muchos. Implica desafíos, guerras violentas. Y dice Jesús, dice la escritura, que cuando Jesús reprendió los vientos, reprendió la mar, dice que los vientos cesaron y se hizo grande su bonanza. Es decir, se hizo grande su bonanza. Se censó el viento y se hizo grande su bonanza. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudáis? Los discípulos no sabían de lo que era pasar al otro lado. Los discípulos no sabían de irse de peregrinación en una barca a ir al otro lado del mar a ver con qué se va a enfrentar. A ver con qué se va a enfrentar allí. Entonces, los discípulos dicen que Jesús tenía mucha autoridad. Dice la escritura que yendo al otro lado de la región llamada los ganaderos, Jesús iba de misión como de peregrinación en aquel lugar, a evangelizar y a predicar las palabras divinas de Dios. Dice que se le salió al encuentro un hombre que salía de los sepulcros con un espíritu inmundo. Y dice dice Marcos 5:3, y su morada era los sepulcros y nadie podría atarle porque hacía pedazos los grilletes y las cadenas. Era tal la magnitud de los demonios que tenía que hacía pedazos los grilletes y las cadenas. Y dice que muchas veces lo ataban y muchas veces la rompían. Era tal la magnitud.
Y ahí es cuando Jesús llega de peregrinación y le sale al encuentro. Y Jesús y el demonio no puede hacer nada, porque llegó quien tenía la autoridad. Es decir, que pasar al otro lado de un viaje de peregrinación a Jesús le costó mucho y le implicó mucho a salir al encuentro este loco. ¿Por qué? Porque Jesús ya sabía el destino de lo que iba a pasar. En él estaba visto el destino de lo que iba a pasar. Entonces, ahí es cuando implica que Jesús es el que tiene la autoridad. Y cuando Jesús llega, llega la autoridad, llega la misión, llega el cambio, llega la liberación a los desamparados, a los endemoniados. ¿Por qué? Porque llegó Jesús. Entonces dice Romanos 13:1, sométase en toda autoridad personal a la autoridad superior establecida por Dios. Es decir, que inmediatamente el demonio conoció esta autoridad, tuvo que someterse a esa autoridad. Lo que la Biblia dice, someter a toda autoridad que es dada y establecida y puesta por Dios. Cuando Jesús llega a crecer al encuentro, el demonio tenía que someterse a esa autoridad, porque llegó la autoridad, porque llegó aquel todopoderoso. Entonces, ahí vemos que el reino de Jesús es un reino que no es de este mundo. Es un reino que no es de este mundo, y esa autoridad y esa entidad viene de lugares celestiales. ¿Por qué? Porque Filipenses 3:20 dice, nuestra ciudadanía nos proviene de los cielos, donde esperamos nuestra misión del Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando Jesucristo iba de misión, la ciudadanía a ese lugar, a esa ciudad, no provenía de Jesucristo, no provenía de los hombres, sino provenía de los cielos. Iba de misión a ese lugar porque provenía de los cielos. Entonces, Jesús y el reino de Jesús es un reino celestial, no terrenal. Entonces, dice 2 de Corintios 10:3. Dice Corintios 10:3, pero vamos primero a aplicar este texto bíblico aquí. Esa autoridad proviene de lugares celestiales y Jesús era un militante. Cuando iba de misión iba como militante. Y esa autoridad venía de lugares celestiales. Entonces dice Corintios 10:3, 2 de Corintios 10:3. 2 de Corintios 10:3 dice, pues nos militamos según la carne, sino según la fe. Dice Corintio, porque el alma de nuestras milicias no son carnales, sino poderosa en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando todo argumento y toda altivez que se levantan en contra del conocimiento de Jesucristo, y llevando cautivo a la cautividad todo pensamiento a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Ama cándara basanda. Entonces, Jesucristo, la autoridad de Jesucristo, es una autoridad en este viaje de peregrinación a donde él va como un militante a evangelizar aquellas aldeas. No va como un ciudadano, va como un ciudadano del reino a militar en aquella aldea. Por eso dice, no militamos según las carnes, porque el poder de nuestra milicia no es carnal, sino un poderoso en Dios para destrucción de fundamentos de argumentos, y derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Cristo, llevando contigo todo cautiverio a los pensamientos de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo, cuando iba a militar, cuando iba de misión, iba como un militante, iba como un oficial con todos los rangos espirituales. ¿A qué? A enfrentarse con demonios, a enfrentarse con principados, a enfrentarse con principados y a derribarlos. ¿Por qué? Porque a él se le fue dado toda autoridad y todo poder.
Por eso fue que en la cruz del Calvario Jesucristo fue crucificado y allí exhibió públicamente los principados en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque era un militante. Porque la milicia de lo que él militaba lo hacía a evangelizar. Entonces, el ser un militante de nuestro Señor Jesucristo implica muchas cosas, porque estas tareas de un buen soldado que va a la misión, eso implica mucho, porque dice segunda de Timoteo, que no habla del buen soldado, las tareas del buen soldado que milita en los deberes del Señor y en las buenas obras del Señor, a que anda de misioneros. Dice segunda de Timoteo 2:3, todo buen soldado o militante de Cristo que sufren penalidades, que no se enredas en los negocios de la vida a fin de agradar a Dios, que los tomó como soldado. Ahí está. Ningún militante sufre penalidades por las cosas de este siglo, de este mundo, sino que trata de agradar a quien que lo llamó a militar en el reino de los cielos, que es nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Cristo. Pero dice primera de Timoteo 1:18, Pablo dice a Timoteo, hijo mío, este mandamiento te doy como profecía, que milite no por las buenas milicias de la batalla de la fe. ¿Por qué? Porque ahí está el rengón. Ahí están los compromisos. Entonces, pues si militamos no según las carnes, sino según la fe, porque el poder de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosos en Dios para la destrucción de fortaleza y derribando todo argumento y toda altivez que se levantan en contra del conocimiento de Cristo, llevando cautivo toda cautividad a los pensamientos de la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, subió a lo más alto y llevó cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Por qué? Porque la visión de Cristo como militante era ir a evangelizar las aldeas, las regiones. La región de demoniados ganaderos, Cristo las evangelizó y hubieron mucho arrepentimiento. El evangelio fue trascendido en aquel lugar. La paz del Señor, la misericordia del Señor, corporalmente estaba en aquel lugar haciendo una obra sanadora sobre aquellas aldeas que había muchos endemoniados y había muchos que estaban atados por diversas enfermedades, otros por diversos problemas. Entonces, la misión de Cristo acá fue, en su peregrinación, fue Dios darle el poder, la autoridad para que haga pedazo la obra del diablo en aquel lugar y deshacer la obra del maligno en aquel lugar. ¿Por qué? Porque Dios le dio esa autoridad y los demonios tenían que someterse a la autoridad del rango de autoridad que Dios le dio a Cristo, porque era un nivel superior a lo de los demonios. Entonces, ahí es donde Dios le da esa autoridad a Cristo para que vaya como misionero a evangelizar las aldeas y vaya de peregrinación a esa región de ganadero. Es decir, fue evangelizada y fue trastornada por Jesús. Dios la bendiga y la paz y la misericordia del Señor sea con ustedes.